Pues en este video tutorial vamos a aprender a introducir las conocidas como sentencias de selección, es decir, sentencias que me van a permitir evaluar una condición o una serie de condiciones y decirle al programa que si esas condiciones se cumplen, haga una cosa, y si no se cumplen, pues haga otra cosa o no haga nada. Hasta ahora todos los programas que vimos eran lineales, es decir, seguían siempre la misma estructura. Comenzábamos leyendo información, realizábamos una serie de cálculos y enviábamos información al usuario por la consola. Siempre sucedían todos los pasos. Ahora vamos a dar un pequeño salto de calidad y vamos a aprender a introducir una serie de condiciones y en función de si esa condición se cumple o no, el programa irá por un lado y hará unas cosas, o irá por otro lado y hará pues otras cosas, o como he dicho, no hará nada. Entonces, para poder introducir estas condiciones, lo que vamos a usar, como ya he dicho, son las sentencias de selección. Y eso en Visual, pues la más sencilla, la que me permite expresar una condición simple, es if, else. La estructura es esta que veis aquí. Ponemos if, a continuación una condición que va a poder ser true o false, verdadera o falsa. Si esta condición es verdadera, entonces, y aquí a continuación escribiremos todas las líneas de código que queremos que se ejecuten si la condición se cumple, y el else, para que cuando no se cumpla la condición anterior, veis que ya va sin condición, pues me haga otra serie de sentencias, otra serie de cosas, o si no quiero, pues que no me haga nada, ¿veis? Entonces, para expresar condiciones, hemos visto, vamos a necesitar, una serie de operadores, aritméticos, lógicos o de comparación, relacionales, que lo que hacen es evaluar una serie de las variables y devolver true o false en función de si se cumple la condición o si no se cumple. Por ejemplo, tenemos los operadores relacionales, pues los míticos que ya conocemos de matemáticas, el menor que, el mayor que, el menor igual que, el mayor o igual que, el igual que este es un comparador, es un operador de comparación, no es el que coincide con el de asignación, ¿vale? Pero en función de en qué zona de código esté, compara o asigna. Ahora más adelante especificaré un poco más. Y el distinto que, bueno, pues todos estos operadores lo que van a hacer es comparar dos variables y devolver true o false en función de si una variable es menor que otra, si una variable es mayor que otra, etcétera. Entonces estos nos van a servir para escribir, expresiones de este sentido, para expresar condiciones. Pues si x es menor que y, si x es mayor que y, si tal variable es menor o igual que otra, o si es distinta, o si es igual, etc. Y luego tenemos los operadores lógicos, que lo que me van a servir es para concatenar condiciones y, de función de si quiero que se cumplan todas esas condiciones, o si con que se cumpla una ya me llega, pues utilizaré uno u otro. Tenemos el operador AND, que va a obligar a que las dos condiciones que concatena o que evalúa sean verdaderas. Si las dos condiciones que evalúa son verdaderas, pues va a devolver true. Si una de ellas es falsa, pues devolverá false. El operador OR, que evalúa dos condiciones y con que una de ellas sea verdadera, va a devolver verdadero. Y luego tenemos el operador NO, que es el operador negación, que lo que hace es, pues, si la expresión o la condición que va a continuación es verdadera, pues devuelve false. Y si es false, pues devuelve verdadero. Entonces estos operadores, tanto los operadores relacionales como los operadores lógicos, pues nos van a servir para expresar esas condiciones que me hacen falta para decirle al programa que si se cumple una determinada casuística o condición, haga una cosa, y si no se cumple, haga otra. Entonces vamos a empezar por estas condiciones sencillas, es decir, que si se cumplen, hago una cosa, y si no se cumplen, hacemos otra. Entonces venimos a este pequeño programa y vamos a centrarnos en estas dos variables que son de tipo integer. Le voy a dar dos valores para trabajar con ellas, pues n1 le voy a dar valor 5
y n2 pues valor 7. Y ahora quiero evaluar, quiero que me muestre por pantalla siempre la variable con el valor más pequeño. Entonces para eso necesito introducir una condición y necesito evaluar las dos variables n1 y n2. Entonces como necesito introducir una condición, pues ponemos if y ahora la condición, pues voy a evaluar si n1 es más pequeño que n2. Entonces escribimos si n1 es más pequeño que n2, entonces, pues quiero que me muestre por pantalla, pues console.writeLine, vamos a poner un mensaje, la variable más pequeña es, en este caso es n1, y ahora, si no se cumple lo anterior, es decir, si n1 es mayor o igual que n2, pues vamos a poner console.writeLine la variable más pequeña es ampersand n2. Bueno, veis que aquí tengo un pequeño problema y es que cuando las dos variables son iguales, el programa va a venir aquí por defecto, porque si no se cumple esta, va a venir aquí. Pero bueno, ya aprenderemos a introducir una nueva condición. De momento vamos a conformarnos con esto. Voy a poner un punto de ruptura aquí para que veáis el flujo del programa, cómo se va depurando. Vamos a iniciar la depuración. Veis que se detiene aquí. Los valores n1, 5, n2, 7, por tanto la condición se va a cumplir. Le voy a dar a F11, vemos que entra en esa rama de código, me va a escribir ese mensaje y sale del if. Veis que ya no evalúa, no entra aquí para nada, ¿vale? Con lo cual esta es la primera idea que tenéis que tener clara. Bueno, que sepáis que me ha mostrado el mensajito bien, ¿veis? La variable más pequeña es 5. Pero esto lo que quiero que tengáis claro es que si se cumple esta condición ya no va a entrar aquí, ¿de acuerdo? Ya no va a entrar ahí, son ramas excluyentes de código. Entonces visteis cómo evaluaba, si como se cumple entra. Vamos a probar ahora si no se cumple, a ver qué sucedería. Escribo 7 y aquí 5, pongo el punto de ruptura, depuro, inicio la depuración, se detiene ahí y ahora no debe de entrar ahí, sino que veis como no se cumple la condición, como la condición no es verdadera, viene directamente al else y me ejecuta, en este caso, esa sentencia, que es mandar por pantalla ese mensajito. Vale, esto cuando trabajamos con condiciones simples, es decir, se cumple o no se cumple. Bueno, una cosa más, perdonad. Fijaros, veis que tengo aquí definida esta variable booleana. Las variables booleanas, como he dicho, almacenan true o false. Y como he dicho también al principio de este tutorial, estas expresiones formadas por estos operadores lógicos devuelven true o false en función de si se cumple la condición o no. Por lo tanto, siguiendo la lógica, podremos almacenar en una variable de tipo boolean el resultado de esa expresión, n1 menor que n2. Ahí lo tenemos. Aquí voy a almacenar el resultado de esa comparación y entonces aquí, en vez de escribir la expresión, ya puedo poner directamente si condición. Si condición guarda un true, es decir, si n1 es menor que n2, entrará aquí, y si condición guarda el valor false, pues no entrará y vendrá a esta parte de aquí. Vamos a comprobarlo, vamos a poner un punto de ruptura aquí. En este caso n1 es 7, n2 es 5, por tanto no se va a cumplir la condición y almacenará un valor false. Entonces, fijaros, veis cómo aquí en el visor de las variables locales vemos que condición almacena el valor false. Si ahora le doy a F11, ahora evalúa si condición es verdadero, va a entrar, y si condición es falso, como es el caso, no va a entrar y efectivamente salta al else y sale del if. Con lo cual, simplemente para que sepáis que yo en una variable booleana voy a poder almacenar el resultado de una comparación hecha con
tanto con operadores lógicos como operadores relacionales, como el menor que, el igual que, etc. Bien, ahora imaginaros que vamos a volver al caso anterior, vamos a dejar esta anotación para más adelante, voy a poner aquí, por si alguien se lía, la expresión, porque ahora al principio con eso de las variables booleanas os liáis un poco. Y lo que os comentaba, imaginaos que ahora yo también quiero evaluar el caso en el que las dos variables sean iguales. Entonces necesito introducir una nueva condición. Y para introducir una nueva condición, en vez de poner el else solo, lo vamos a poner acompañado del if, else if, y ahora puedo introducir una nueva condición. En este caso, si n1, quiero decir que si n1 es igual a n2, entonces lo que tiene que hacer es escribir por pantalla, informarme de que los dos números son iguales. Ahí lo tenemos. Y ahora, si los dos números, si n1 no es menor que n2 y n1 no es igual a n2, entonces solo queda un caso, que es que n1 sea mayor que n2. Entonces, ya no lo ponemos, ya no ponemos else if n1 mayor que n2. No. Como solo me queda un caso y es ese, lo que hacemos es poner simplemente el else, como poníamos al principio, que es lo que le dice que si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces ejecútame esto de aquí. Entonces, siempre que abramos unas ramas de código if, else if, debemos de finalizarlas con un else, para decirle que si no se cumple nada de lo anterior, hazme esto. ¿De acuerdo? Que no quede ninguna posibilidad sin que el programa sepa lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a ver si efectivamente entra en esa nueva rama que hemos escrito. Vamos a poner punto de interrupción. En este caso ahora los dos números son iguales. n1 menor que n2 va a devolver false, por lo tanto no entra ahí y salta al else if. Ahora, el operador de igualdad, de comparación, perdón, n1 igual a n2 me va a devolver true y entra ahí, me muestra el mensaje y sale del if. Entonces, de nuevo, repetimos, son ramas o rutas excluyentes. Si entra en una de ellas, ya no sigue evaluando las demás. En el momento en que entra en una de estas ramas, el programa ya no sigue evaluando las demás condiciones. Se entiende que si se cumple una, ya no se van a cumplir las demás. Vale, entonces para esto, para expresar este tipo de... En DFD, como vimos en clase, vale, pues el DFD sería algo parecido a esto. Las condiciones se expresan por rombos. Si se cumple, hacemos o decimos que haga lo que tiene que hacer. Si no se cumple, pero se cumple otra determinada condición, ¿veis? Pues volvemos a poner el rombo, se vuelve a dividir las posibles rutas en dos, una verdadera y una falsa. Esta falsa sería el else, porque ya es, ¿veis? No se cumple ni la condición 1 ni la condición 2. ¿De acuerdo? Bien, pues quedaros sobre todo también con el tema, lo que dije antes, que este tipo de comparaciones las voy a poder guardar en variables. Voy a definir otra variable booleana, condición 2, y ahora le voy a asignar a condición 1, para que os acostumbréis también a trabajar de esta manera, la primera condición, esta expresión de aquí, n1 menor que n2, vamos a añadírselo ahí, control V, y ahora, condición 2, le vamos a poner esta otra de aquí. Entonces, fijaros, aquí hay algo que puede resultar confuso. Voy a poner el punto de ruptura para evaluarlo. Fijaros un momentillo, a ver. En este caso, esa condición es false, por lo tanto, vamos a ver que guarda, ¿veis? En condición ya aparece ahí abajo el valor false. Y a continuación, en condición 2 guarda el valor true. Entonces, quiero que os fijéis en esta expresión.
Aunque parezca el mismo operador, este y este no son el mismo operador. Aquí estoy asignando y aquí estoy comparando, ¿vale? Asignación, comparación, ¿vale? Esta línea de código puede resultar confusa, pero ya lo hice a propósito para que seáis conscientes de que el operador que se representa igual, el operador igual, tiene dos significados posibles: asignación y comparación. Vale, vamos a detener eso y vamos a seguir avanzando. Ahora imaginaros, creo que hay un ejemplo en los apuntes, vamos a hacerlo. Vamos a empezar a trabajar con los operadores lógicos AND y OR. Entonces aquí tenemos un ejemplo en los apuntes, dejadme que os lo busco. Aquí tenemos. Nos dice: programa que comprueba si un número es mayor que 100 y múltiplo de 6 o alguna de las dos opciones. Entonces, bueno, vamos a suponer, vamos a dejar esto así, voy a quitar esto que ya no me sirve. Vamos a empezar de nuevo. Entonces vamos a seguir trabajando con esas dos variables. N2 vamos a poner... Bueno, ahora solo me va a hacer falta un número, que es N1. Vamos a ponerle... El programa me decía múltiplo de 6, si no me equivoco. Número mayor que 100 y múltiplo de 6. Vamos a darle un valor que cumpla esas condiciones, por ejemplo, 600. Vale, entonces, ahora me interesa que se cumplan dos condiciones. Una, bueno, fijaros, voy a aprovechar ya que tengo dos variables booleanas, voy a usar condición. Una de las condiciones es que N1 sea mayor que 100. Y la otra condición es que N1 sea múltiplo de 6. Vamos a poner entre paréntesis para que no haya... A ver si está bien escrito así, si no protesta. Bueno, dejarme comprobar que la expresión la coge bien. N1 mod 2, vamos a ver si compilo. Condición 2 queda true. Efectivamente lo ha cogido bien. Veis que condición 2 me lo coge a true. Dejarme probar a ver si sin los paréntesis también lo cogería, simplemente para asegurarnos. Vamos a ver, condición N, la condición primera dice que es verdadera y la siguiente, condición 2, también me dice que es true. Ahí lo tenemos, condición true y true. Vale. La sintaxis, simplemente tenía ahora la duda de la sintaxis. Bien, entonces tenemos estas dos condiciones. Y ahora me piden que quiero evaluar si se cumplen esas dos condiciones. Pues entonces, si condición 1 es cierta, si condición y condición 2 también es cierta, entonces lo que quiero que haga es que informe al usuario de que el número mayor que 100 y múltiplo de 6. En este caso se cumplen las dos. El operador AND exige, solo va a devolver true si condición y condición 2 son las dos verdaderas. Bueno, me voy a referir a esta como condición 1, le voy a cambiar el nombre. Condición 1 y condición 1. Y aquí, condición 1. Bien, pero ¿qué pasa? Que el número puede ser múltiplo de 6 o puede ser mayor que 100 y no ser múltiplo de 6, como por ejemplo 111. Y también quiero que me informe de esa condición. Entonces, podría decirle que necesito un else if porque necesito seguir escribiendo condiciones. Y necesito decirle que, si condición 1 es falso. O perdón, condición 1 es verdadero. Entonces lo dejo como está. Si condición 1 es verdadero, es decir, si el número es mayor que 100. Y condición 2 es falsa, con lo cual podemos decir así. Podemos comparar así. O podemos decir si
no condición 2. En este caso, uy, aquí se me fue, vamos a ver, vamos a poner 2, condición 2. Esa es la condición 2, perdonad. Si la condición 2, es decir, si esto devuelve false, es decir, si el número no es múltiplo de 6, ¿vale? Entonces, si no se cumple la condición 2, esta expresión va a dar verdadera, porque condición 2 será falso. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el número es mayor que 100 porque se cumple condición 1, pero no se cumple que sea múltiplo de 6. ¿De acuerdo? Veis que es un poco lioso al principio, pero hay que irse acostumbrando a esta manera de expresar las condiciones. ¿Qué otra condición me queda? Pues ahí, me ha salido ahí. La otra condición que me queda es que el número sea menor que 100 y sea múltiplo de 6, con lo cual vuelvo a escribir else if. Y ahora, si no se cumple la condición anterior, la condición 1, es decir, si el número es menor que 100, y se cumple la condición 2, es decir, el número es múltiplo de 6, no lo coge, entonces lo que quiero que haga es decirme que el número es menor que 100 y múltiplo de 6. ¿Veis? Porque la condición 1 no se está cumpliendo cuando entre aquí y la condición 2 sí se está cumpliendo. Y ahora solo me queda una posibilidad, y es que nada de lo anterior sea cierto. Que nada de lo anterior sea cierto va a implicar que el número es menor que 100 y no es múltiplo de 6. ¿Vale? Vamos a poner a depurar y a ver cómo va. Bueno, aquí no, vamos a pararlo aquí y vamos a ir depurando para que vayáis viendo. 111. 111 es mayor que 100, con lo cual esa condición se va a cumplir y vemos que le da el valor true. No debe ser múltiplo de 6. Por lo tanto, condición 2 ha quedado en false. False, true. Por lo tanto, aquí no va a entrar, porque condición 1 es true, condición 2 es false, y por lo tanto el operador AND va a devolver false. Por lo tanto, ahí no va a entrar. Vamos a ver si entra aquí. Condición 1 es true. Condición 2 es false. Por lo tanto, no false es verdadero. Por lo tanto, tanto esta condición como esta condición se cumplen. Por lo tanto, tachan va a entrar ahí. ¿Veis? Número mayor que 100 y no es múltiplo de 6. Y una vez que entra ahí, se dirige al end if y continúa la ejecución. Vale, con lo cual veremos número mayor que 100 y no es múltiplo de 6. Bueno, entonces vamos a poner un último valor para los más escépticos. Vamos a poner un número que sea menor que 100 y que no sea múltiplo de 6. Pues por ejemplo el 7. No nos vamos a complicar nada la vida. Entonces, fijaros, no se va a cumplir ninguna de las condiciones y por tanto debería de poder entrar aquí. Vamos allá. F11, condición 1 false, condición 2 false. Por tanto, aquí no va a entrar. Aquí tampoco va a entrar porque condición 1 es false. Aquí tampoco va a entrar y se dirige directamente al else y ya no le queda más remedio, porque ya no evalúa nada más, de mandarme ese mensaje por pantalla y salir del if. ¿Vale? Con lo cual hay que tener muy claro cómo va esto del if, else, if para expresar varias condiciones y aprender también a utilizar el operador AND, el operador NOT. Bueno, el operador OR lo escribiremos, como veremos en clase, cuando lo que me interesa es que sea múltiplo de 1, perdón, que se cumpla la condición 1 o que se cumpla la condición 2. En el boletín de ejercicios tendréis bastantes para practicar. En cuanto a este video tutorial, nada más. En el siguiente seguiremos profundizando un poco en sentencias de selección un poquito más complejas y aprenderemos otras palabras reservadas como el select case, otro tipo de sentencia de selección también muy útil. Nada más en este vídeo.